Así fue nuestra primera emisión de Testigo Directo, porque hoy cumplimos 7 años al aire, ¿sí? 7 años manteniendo nuestra independencia, haciendo periodismo investigativo, ayudando con nuestras historias a personas que lo necesitan y también reconstruyendo la memoria de nuestro país. Pero esa permanencia de Testigo Directo es gracias a todos ustedes, quienes nos sintonizan semana a semana para ver el trabajo de un equipo periodístico joven que lo hace exclusivamente para usted. Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Bienvenidos a la primera emisión de Testigo Directo en este 7º año. Comenzamos. Habla en exclusiva el coronel del Ejército, Byron Carvajal, quien se encuentra en prisión y condenado a 54 años de cárcel por la supuesta responsabilidad de la muerte de 10 policías y un civil en la masacre de Jamundí, Valle del Cauca, hace 8 años. Nuestro periodista Edgar Cortés obtuvo detalles desconocidos de lo que sucedió en un cruce de balas entre el Ejército y la policía. Estas imágenes corresponden a los hechos ocurridos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, el 22 de mayo de 2006, cuando se enfrentaron una patrulla de la policía con el batallón de alta montaña número 3 del Ejército. El saldo, 10 policías y un civil muertos. Una masacre. Trataron de lavar la imagen de la Policía Nacional en ese momento. Manchan su honor y el prestigio de una institución. ¿Fue un error militar? ¿Una equivocación de la policía? ¿O una determinación criminal? Testigo Directo presenta a ustedes en exclusiva el testimonio del coronel Byron Carvajal, actualmente recluido en la penitenciaría de La Picota, donde purga una condena sin precedentes por los hechos de Jamundí. Y me llaman a mí como comandante de esa zona con ese batallón para neutralizar todas las acciones terroristas que tiene la FARC y el ELN, desde Jamundí hasta Buenaventura. Y llega la época electoral, la segunda, periodo presidencial posible del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero también hay otro hecho, que el 28 de mayo celebran las FARC un aniversario de su creación. Siempre han celebrado este aniversario sangrientamente, haciendo asaltos, haciendo atropellos. Y una de las tareas de esa tropa era precisamente subir a la parte alta de esas lomas que hay ahí en Jamundí y proteger las torres de conducción eléctrica que alimentaban poblaciones tan importantes como Jamundí y otras que están interconectadas por ese sistema. Ubico mis tropas en todos los sitios donde posiblemente puedan haber secuestros. Como transcurre el fin de semana y no ocurre ningún atentado, ningún secuestro, ninguna acción contra la población que disfruta del fin de semana turístico, yo ordeno a las 7 en punto de la mañana, mucho antes de los hechos, sacar esa tropa de ahí, de ese sitio, y llevarla al municipio de Dagua. Ahí inicia mi demostración de que yo no tenía ninguna intención ni conocimiento, mucho menos, de presencia en ese momento de algún grupo armado, de policías mucho menos. Nosotros éramos 9 comandantes de batallón, a cargo del general Carlos Sánchez, que era el comandante de la 3ª brigada. Y el general me responde a mí con 3 puños en la mesa, un par de madrazos, que era su costumbre, ¿sí? Y no me autoriza a sacar las tropas de Jamundí. De repente, un grupo de hombres vestidos de civil y armados irrumpían en la zona, a bordo de unos vehículos sin distintivo alguno. Las tropas se devuelven a organizar el sitio, descansan todo el día porque estuvieron allá en la noche patrullando y montando la seguridad correspondiente. Y a las 6 en punto de la tarde se inicia el control nuevamente del área, que es cuando suceden los hechos. Y le digo al mayor, continúe con el resto de unidades, ya se me reportó el teniente Castro, no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Que yo entro a una cita médica, apago mi radio y me voy para la cita médica. A los 7 minutos, 10 minutos de estar yo en la cita médica, entra un soldado a informarme que se están reportando en combate desde Jamundí.
En un comienzo se habló de un desafortunado caso de fuego amigo, que es cuando dos fuerzas armadas se enfrentan por cuestiones de confusión. Y el primer muerto, desafortunadamente, de los primeros muertos fue el mayor comandante de la patrulla. Si el mayor sobrevive, hubiera oído los gritos de la tropa cuando decía, somos del batallón de alta montaña, y se identificaron y sin embargo recibiendo fuego. Para el general Salcedo Lora, inspector general del Ejército, en la época de los acontecimientos, y quien fuera designado como perito de este asunto, en el área y terreno de los hechos de la vereda de Potrerito, si era un hecho factible un error militar o fuego amigo. Me hago presente allá y empiezo a enterarme del proceso. Voy al área donde fueron las operaciones, ubico prácticamente a las personas que participaron ahí, tanto los miembros de la Policía Nacional como los miembros del pelotón. Todo esto sumado al hecho contundente de un desplazamiento de los policías con el total desconocimiento del Ejército. Ese personal de la policía hubiera tenido la posibilidad de escapar por la cuneta esa, hacia la montaña. No lo hicieron porque no tienen la capacidad ni el entrenamiento para un combate nocturno, porque el combate empieza tarde en la tarde. El soldado que menos había participado en combate tenía 19 combates contra las FARC y casi todos nocturnos. Sumándose a esto, el hecho de vestir prendas civiles. Otros tenían otros sombreros, otros tenían diferentes chalecos. O sea, era una cosa totalmente desinformada, que los soldados no tuvieron tiempo de percibir esa calidad de uniformes. Lo reciben a bala y el soldado que lo reciben a bala responde a bala. Lo cual fortalecería la teoría de la confusión por parte del batallón de alta montaña, quienes los asociaron a un grupo ilegal. Yo trabajaba con mi batallón, con mi red de inteligencia, contra la FARC y contra el ELN, a lo que fui posterior. Lógicamente, si yo recibía información de narcotráfico, como la recibí, golpear narcotráfico. Pero yo no estaba detrás de lo que me informaban los machos para golpear rastrojos, ni los rastrojos para golpear machos, como lo hicieron muchos comandantes de batallón y de brigada en esa región. Sin embargo, yo fui el de crucificar y fui el de mostrar como el vendido y como el torcido, ¿sí? Cuando yo no tuve ningún nexo ni con Diego Montoya ni con Varela, que manejaban ambas organizaciones delincuenciales. A partir de ese momento comenzaría uno de los procesos judiciales más intrincado y mediático de la historia del país. Condenar a Byron Gabriel Carvajal Osorio a la pena principal de 54 años de prisión como determinador penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado. Y ese grupo de militares del mejor batallón de la Tercera Brigada, los mejores militares de ese batallón, son condenados injustamente y son condenados gracias a ese manejo mediático que dio la Fiscalía. El análisis de las pruebas, estudios, testimonios y relatos de sus protagonistas le dieron a esta historia un tinte dramático. Ese cruce de comunicaciones que hace la Fiscalía únicamente lo que busca es vincularnos para poder justificar la teoría de la Fiscalía. Y la teoría de la Fiscalía es que fue un mandado de narcotráfico y una emboscada. Los muertos, un grupo de 10 policías y un civil, al mando del mayor Elkin Molina, fallecido también en los hechos. La sentencia es grave para la Fuerza Armada, grave para los pilotos de la Fuerza Aérea, grave para las tropas del ejército, grave. Lástima que las instituciones a veces se vean comprometidas o mejor, manchadas por la acción de 2 o 3 criminales que a veces se le infiltran en las filas. Luis Elmer Arenas, ex senador de la República, adelantó en su momento un debate por los hechos de Jamundí. Lo que percibí en principio es que había un grado de responsabilidad del comandante, porque la misión que cumplía esa patrulla ahí era una misión de protección. Y no era una misión de protección a un ciudadano de bien, era un criminal como Diego Montoya, era un criminal como a cualquiera de sus secuaces. Los elementos de tiempo, modo y lugar quedarían plasmados en un extenso e intrincado expediente judicial de este caso, que por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue trasladado a la justicia ordinaria en un momento de difícil coyuntura política. Se les indica de una brutalidad excesiva, de un exceso de fuerza, de unos vínculos negros con narcotraficantes. El 18 de febrero de 2008, un juez penal especializado de Cali condenó a 15 militares por la masacre de 10 policías y un civil.
A partir de ese momento se originó una de las más fuertes polémicas, ya que siendo juzgados por la justicia ordinaria, agonizaba de esta forma la justicia penal militar. Nuestro juez de conocimiento se declara incompetente, ¿sí? Y el presidente Álvaro Uribe Vélez violó la Constitución Nacional. El artículo 121 claro decía, o dice, de los delitos cometidos por los militares en actos del servicio, conocerán las cortes marciales y tribunales militares. Y eso puede desmotivar la política de seguridad democrática. Álvaro Uribe Vélez no tiene ninguna autoridad moral para venir a decirle al ejército que está violando la Constitución, cuando él fue el primero que violó la Constitución Nacional. El caso Jamundí tiene que investigarlo el Tribunal Militar, con un juez del ejército, con un juez de la policía, con la comisión que quieran. Pero de acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene por qué ordenar eso. Ese proceso judicial determinaba que el infortunado acontecimiento tenía la mancha del narcotráfico. ¿Usted se siente un chivo expiatorio, coronel? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Yo me considero un preso militar político. Yo soy preso militar político. Porque todo el caso como se maneja, ¿sí? En esa guerra de Estado contra un grupo de militares, cumplidores de su misión, ¿sí? Quieren tapar todo lo que está pasando alrededor. A Byron Carvajal, los magistrados del Tribunal de Cali se le inventan un delito, ¿sí? Homicidio simple por omisión. Como determinador penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, el cual se encuentra tipificado en el Código Penal. Un testimonio que nos dimos a la tarea de conseguir fue el del entonces fiscal general de la Nación, doctor Mario Iguarán. Él recuerda este hecho como un acontecimiento doloroso. Y dentro del juicio, es un juicio que puso a prueba el sistema penal acusatorio que estaba empezando. Un juicio donde se dieron casi 200 testimonios. Y eso demuestra la objetividad de la Fiscalía y de la justicia colombiana, porque pudo precisar quiénes realmente actuaron bajo la circunstancia o la causal que es culpa de culpabilidad, que es el error invencible. Pero estaba el coronel Byron Carvajal y su batallón de alta montaña haciéndole un mandado al narcotráfico. Y se montan una película, la misma fiscalía, de una operación legal para decomisar un alijo de estupefacientes, cuando ni uno ni lo otro era cierto. Ni era un cuerpo élite de la policía, ¿sí? Era un grupo de policías revueltos sin autorización de ningún comandante. Bueno, después de ver este reportaje, ¿cree usted o no en la inocencia del coronel Byron Carvajal? Escríbanos aquí a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter. Hacemos una pausa, pero al volver, el coronel Byron Carvajal dispara acusaciones, escuchen muy bien, hacia otros generales. Venga y responda por sus muertos, como estoy yo respondiendo por mis presos. Ya regresamos con Testigo Directo.